Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. Que Dios les bendiga. Este es el segmento semanal que cada domingo compartimos con ustedes, en donde respondemos a las preguntas bíblicas que ustedes nos envían. ¿Sabías que los fariseos eran una secta religiosa en tiempos bíblicos? Este tema que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Creo que la mayoría de los cristianos han escuchado y leído en la Biblia acerca de los fariseos. De hecho, en forma sarcástica, algunos mencionan esta palabra para referirse a la hipocresía de los demás. Son unos fariseos, dicen algunos. Y de alguna manera la mayoría los relaciona con este tipo de conducta. Sin embargo, no todo lo que se dice sobre los fariseos tiene base bíblica. Por eso creo importante tener espacios como este para enseñar sobre temas de historia, de costumbres y por supuesto de doctrina bíblica. Los fariseos eran unos de los grupos más importantes dentro del judaísmo en tiempo de Jesús y por cierto muy influyentes en la vida del pueblo, en lo religioso, en lo social, pero también en lo político. Fariseos, una transcripción griega del arameo que significa separados. Estos eran los más rigurosos en observar la ley de Moisés. Hechos 26:5 nos habla acerca de que Pablo fue un fariseo. Leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Sin duda alguna, las escrituras nos evidencian que los fariseos estaban en la época de Jesús. Sin embargo, la historia registra que antes de la guerra de los macabeos, estamos hablando de 175 al 163 antes de Cristo, ya se había organizado como grupo de resistencia ante otros judíos que tenían influencias griegas, aunque por supuesto este grupo organizado no tenía el nombre de fariseos, no, por lo menos no de manera oficial. El término fariseo aparece en la época de Juan Hircano, más o menos entre el 135 y 105 antes de Cristo. Este fue un fariseo que abandonó este partido, esta secta religiosa, y se unió a los saduceos. Así que desde entonces los fariseos dominaron la vida religiosa de los judíos. Los fariseos defendían, entre otras cosas, la doctrina de la predestinación, el libre albedrío, creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, en la existencia de los espíritus, también creían en las recompensas, en los castigos, y pensaban que los malvados quedaban apresados debajo de la tierra, en tanto que la vida de los justos iban a resucitar en un nuevo cuerpo. Centraban básicamente la religión en la observancia de la ley. Para ellos, la piedad se hizo formalista, entonces daban menos importancia a asuntos internos del corazón que a los actos exteriores. Eh, un historiador nacido en el año 37 después de Cristo en Jerusalén, que se llamó Josefo, se unió a sus 19 años a los fariseos. Él mismo decía que los escribas no se contentaban con interpretar la ley con más sutilidad que los otros grupos, sino que además imponían sobre el pueblo una cantidad de preceptos recogidos de sus propias tradiciones que no estaban dentro de la ley de Moisés. Al respecto, Jesús habló sobre ellos
Vamos a leer un ejemplo en particular porque sé que hay muchos textos bíblicos que hablan sobre ellos. San Mateo 15, del 2 al 6. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hay que notar aquí, amados hermanos, que aunque los fariseos eran estrictos en observar la ley, eran muy rigurosos, ellos sustituían la palabra de Dios por sus propias tradiciones. Y eso evidentemente les valió muchos reproches de parte de Jesús. San Mateo 5:20 también es otra referencia importante, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También recordamos a Juan el profeta, o más conocido como Juan el Bautista. Él lo llamó raza de víboras. Jesús, por otra parte, denunció la hipocresía y la negligencia de ellos. Tenemos que recordar que en épocas de Jesús fueron los fariseos los que tramaron una gran conspiración contra él. Pero a pesar de todo, hubo fariseos sinceros y piadosos como Nicodemo y en el caso de Gamaliel, que estuvo enseñando también al apóstol Pablo. Así es que por su legalismo religioso, ese fue su gran problema, los fariseos representaban una secta religiosa porque se interesaban más por los aspectos externos de la ley, es decir, las ceremonias, las costumbres, los rituales, que por obedecer los mandamientos de Dios. De hecho, ellos debían obedecer más de 600 mandamientos y lo equiparaban con la autoridad de fe y doctrina de la palabra de Dios. En todo caso, el Nuevo Testamento describe a los fariseos como un grupo de religiosos con todas estas características. Es decir, los fariseos se separaban de la vida cotidiana para servir a Dios, estudiar la ley. El problema es que lo hacían con una actitud exclusivista y también legalista que los llevó a ejercer juicios eh, despectivos sobre el resto de la gente común que no creía como ellos. Y por supuesto esto hizo que el problema se agravara, creando distanciamiento entre ellos y el pueblo. San Lucas 15, del 1 al 2, otra referencia importante. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Bien, los fariseos administraban la sinagoga y ejercían control sobre la vida religiosa y social del pueblo judío. Esta posición los constituyó en el partido político judío más grande, más poderoso y más influyente en los tiempos de Jesús. El historiador Josefo menciona que el partido de los fariseos tenía por lo menos 6.000 miembros ya en el primer siglo. Y era muy probable que no existiera ninguna ciudad donde eh, no hubiera gran cantidad de fariseos. Eran conocidos por su aspecto ostentoso, llevaban vestimentas que los diferenciaba del resto del pueblo. Además eran famosos por ser minuciosos y celosos en observar e interpretar la ley eh, al extremo, diría yo, porque en muchos casos dejaban morir a alguien solo por no contaminarse. De hecho, cuando leemos sobre el regreso del exilio y la reconstrucción de Jerusalén, vamos a encontrar a hombres temerosos de Dios y conocedores de la ley como Esdras y Nehemías, que tenían un deseo genuino de vivir con integridad. Y al parecer, el movimiento de los fariseos, por lo menos en sus inicios, tenía este mismo celo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los fariseos
hicieron de el legalismo su Dios, lamentablemente. Y aunque como el resto del pueblo, ellos tampoco podían cumplir la ley a cabalidad, aunque de alguna manera promovían esa imagen falsa. Este hecho los llevó a tener corazones, por supuesto, endurecidos hacia el prójimo y hacia Dios, y desarrollaron una falsa apariencia de piedad. Por eso Jesús tuvo que confrontarlos con mucha frecuencia. De tarea le dejo en su casa eh, leer San Mateo capítulo 23, donde Jesús les reprocha por muchas de las cosas que ellos decían y hacían. Ellos, por supuesto, olvidaron que necesitaban la misericordia de Dios y que nunca podían alcanzar la salvación por observar y obedecer la ley. Así es que el comportamiento de los fariseos nos debe recordar a nosotros en este tiempo hasta dónde el moralismo y la incorrecta interpretación de las Sagradas Escrituras puede significar un extremo peligroso para nosotros, porque los fariseos buscaban justificarse a sí mismos por medio de eh, observar la ley y una mala interpretación. Y lo más grave, que podían salvarse por sus obras en obediencia a sus tradiciones y mandamientos. Así es que debemos cultivar siempre como cristianos un corazón humilde, arrepentido, agradecido, que reconoce su necesidad de la misericordia de Dios en lugar de tener una apariencia externa de piedad. Así es que los inicios de los fariseos fueron buenos, tenían buenos propósitos, pero mantener los ojos en el legalismo y no en Dios fue lo que los desvió de su sana doctrina. Así es que prefirieron su ley antes que a Dios. Así es que esta historia de la secta de los fariseos nos debe recordar la importancia de mantenernos fieles a la palabra de Dios con una sana interpretación y sobre todo nunca anteponer cualquier tradición humana, cual si fuera un mandamiento que se debe obedecer y hasta imponerlo a otros. Así es que tenemos mucho que decir acerca de los fariseos como una secta religiosa. Sin embargo, pues creo que esta información, estos textos bíblicos nos retratan a nivel general cómo era su vida y sus tradiciones. Así que espero haberles podido edificar con este segmento en este día domingo. No olvide compartirlo con todos sus contactos. Suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho y agradecemos profundamente el apoyo que nos brinda cada semana. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Se despide de ustedes el pastor Sergio López y les espero el próximo domingo a ser las 5 de la tarde, hora centroamericana, en otro segmento como este de ¿Sabías qué? Bendiciones para todos.